Por la prensa libre y el derecho que todos ustedes tienen a la verdad, Yo Soy la Red Independiente. Presenta Noticias 1. Esta noche en Noticias 1, la reforma tributaria se discutió 5 horas antes de la hora en la que había sido convocada la respectiva sesión. Les contamos cuáles son los sectores beneficiarios de la reforma tributaria. Particulares escarban las fosas comunes de Aguachica Cesar sin garantías para las víctimas. En la Corte aún hay funcionarios que mintieron ante los magistrados para salvar a Jorge Pretelt. Compañero de Dylan Cruz contradice la versión del capitán Humberto Cubillos. Y en los deportes, Germán Arango. Mabel, 98 minutos tuvieron que pasar para que el gol de Roberto Firmino le entregara a Liverpool la victoria sobre Flamengo y el título en la Copa Mundial de Clubes. Mientras que John Córdoba marcó para Colonia el gol de la victoria sobre Werder Bremen por la Bundesliga de Alemania, Steven Mendoza anotó el de la honrilla para Amiens, que cayó goleado con el PSG. Poco tiempo de descanso tendrá la pareja colombiana que sueña con volver a unos Juegos Olímpicos en el nado sincronizado. Y en punto final, esto trae Daniela Álvarez. El mundo se prepara para recibir la Navidad y las novedades que trae este año la Feria de Cali en su versión número 62. Los espero en punto final. Se cita para mañana 20 de diciembre a las 05 y se levanta la sesión. Y aquí está. Esta es la imagen del día, la convocatoria de la sesión que aprobó la reforma tributaria para las 5 de la mañana y la ira, el sueño y las ilusiones de vacaciones que se mezclaron en la discusión que arrancó 5 horas antes del horario de la convocatoria, a las 0 horas y 9 minutos. El lapsus del presidente y que reprodujo el secretario de la Cámara significarían un vicio en el trámite similar al que tumbó la reforma anterior. De esta historia hablaremos hoy. Desde los estudios de NTC, este es Noticias 1, con Mabel Lara y Germán Arango. ¿Qué tal? Buenas noches, les tenemos las mejores noticias del fin de semana y ustedes lo acaban de ver en nuestra imagen del día. La sesión que aprobó la reforma tributaria fue citada a las 5 de la mañana, pero comenzó a las 0 horas y 9 minutos de antenoche, lo que podría significar un nuevo vicio de forma. Juliana Ramírez. Mabel, el lapsus lingüe, que podría significar un vicio en el trámite, se produjo en medio del afán de congresistas y ministros por salir a disfrutar de sus vacaciones de Navidad. Secretario, se cita para mañana 20 de diciembre a las 05 y se levanta la sesión. Se ha citado para mañana 20 de diciembre a las 0.5 horas para tramitar los proyectos anunciados. Según lo anunciado por el presidente de la Cámara de Representantes, Carlos Cuenca, y lo ratificado por el secretario Jorge Humberto Mantilla, la votación de la reforma tributaria quedó citada a las 5 de la mañana, pero a las 12:09 de la madrugada del viernes se empezó el debate. A las 05. Congresistas dispersos, unos buscando regalos, algunos viendo redes sociales y otros a punto de dormirse, votaron rápidamente los 15 artículos que faltaban. También abrieron otros para votar a pupitrazo, lo mismo que ya se había aprobado en Senado, y así no tener que considerar los textos el fin de semana. A las 5 de la mañana, cuando se supone se tenía que empezar la votación y cuando apenas los colombianos se estaban levantando, ya estaba lista la nueva reforma tributaria. 20 de diciembre a las 0.5 horas. En medio de un posible vicio de trámite insubsanable por sesionar fuera del horario, al proyecto solo le falta la sanción presidencial, que debe darse este lunes, pero para la historia quedarán los debates a medianoche. Yo le pido que ponga orden, presidente. Como si tener en plenaria una política independiente al gobierno fuera un peligro, durante el inicio del debate esta semana llamó la atención la presencia intimidante de policías alrededor de la representante María José Pizarro. ¿Por qué me paran una mujer policía al lado? Entre lobistas y mientras se seguía votando en bloque la tributaria, el presidente Duque lideraba un bingo en la Casa de Nariño. ¿Dónde está el 97? El miércoles la plenaria de Cámara estaba citada a las 10:00. Pero 20 minutos después solo habían 22 representantes. Entre los faltantes también estaba el propio gobierno. Mientras Carlos Cuenca, presidente de la Cámara, se ausentó, según él, por atender una condecoración del gobernador del Huila, la representante Pizarro, en ese momento ejerciendo como presidenta, levantó la plenaria por falta de quórum. El
El caos y la impotencia de algunos que al tener que extender las sesiones extras se les dañaban sus planes vacacionales por el Caribe fueron los protagonistas. Y aunque una representante de la oposición trató de calmar al viceministro, eso no frenó su enojo. Los que no estaban haciendo el quórum que requería este proyecto de ley para ser votado fueron ellos. Nosotros actuamos en el marco de la ley. Empezaron a llegar los congresistas atemorizados. El jueves la cita fue a las 8:00 de la noche, es decir, a las 20:00. Pero a diferencia del día anterior, los representantes y el gobierno sí llegaron temprano. Después de anunciar el proyecto, se tenía pensado votar a la madrugada como efectivamente se hizo. Pero el anuncio del presidente Cuenca de citar a las 05, es decir, a las 5 de la mañana y no a las 00:05, dejaría nuevamente en duda el trámite que la aprobó. Noticias 1 les pidió a varios congresistas de diferentes visiones políticas hacer su balance entre lo bueno y lo malo de la reforma. Y aún entre los convencidos de las bondades hay dudas de que los beneficios a industrias y empresas produzcan el efecto esperado. Eduardo López Júquer. Mabel, al gobierno le corresponderá demostrar que las exenciones efectivamente producen empleos y que sí hay forma de devolver el IVA a los ciudadanos más pobres. Con más dudas que certezas, senadores de diferentes partidos evaluaron la reforma tributaria aprobada esta semana en el Congreso. Y aunque algunos destacan bondades, la mayoría ve cómo lo negativo supera lo positivo de la misma. Y creo que lo malo, sin duda alguna, es las exenciones que se le brindan a los más ricos de este país. Que regalar 17 billones de pesos anuales. Pues es que lo malo es mucho más grande que lo bueno que pueda tener la reforma. ¿Cómo es posible que bajamos la tasa de tributación en renta y también se baja la tasa de tributación en dividendos? Eso no es justo. En favor de la nueva norma fiscal que regirá a partir del 1 de enero, en el Centro Democrático y Cambio Radical resaltan lo que ellos consideran beneficios para los más pobres y la industria local. No grava a la clase media, no grava a los pensionados, le devuelve el IVA al 20% de los colombianos más vulnerables, a 2.800.000 familias. Protege la industria farmacéutica nacional. Pero más allá de lo bueno y lo malo, que según los congresistas trae la tributaria, las dudas sobre su eficacia nacen desde el mismo partido de gobierno, el Centro Democrático. Tenemos una gran expectativa con que la lucha a la evasión genere resultados. Las exenciones en términos de construcción también, a megaobras, y que las exigencias en términos de generación de empleo sean tan mínimas. El tema de cómo se va a deducir el IVA para los más pobres. Pero el gran pendiente es el desarrollo económico, que esa riqueza sea justamente distribuida, donde en Colombia los impuestos sean bajos, simples y justos. Lo único que destacan como positivo todos los partidos es la reducción en el pago de salud que hacen los pensionados con el salario mínimo, cuya cotización baja del 12 al 8% en 2020 y al 4% en 2021. ¿Quiénes son los beneficiados de la reforma tributaria? Pues luego de esa reforma de medianoche tendrán que pagar menos impuestos los dueños de lotes de engorde, las empresas que declaran renta, los que hagan mega inversiones si generan empleos y los que importen maquinaria, también los constructores, los productores agropecuarios y además los empresarios aún indefinidos de la economía naranja. En teoría, según la oposición, lo que ellos no paguen lo pagaría el mayor número de ciudadanos de a pie, que desde ahora deben declarar. Que bajamos el impuesto de las empresas y aumentamos el de las personas naturales. Ni el gobierno ni el Congreso escucharon a los más respetables académicos ni a la oposición. El próximo año más personas declararán renta y se aprobaron exenciones multimillonarias a las grandes empresas. Hay un hueco grande de exenciones que desfinancia la capacidad del Estado de proveer bienes y servicios públicos. En lo avalado de la reforma tributaria se destaca la eliminación gradual del sistema de pago según la estimación de la renta presuntiva, lo que según la oposición beneficia a los dueños de la tierra improductiva. También se aprobó que los pagos hechos por el impuesto al ICA, así como los hechos por los bienes de capital, sean deducibles del impuesto a la renta.
desde el 33% actual hasta llegar al 30% en el año 2022. Las megainversiones, es decir, las que están por encima del billón de pesos, tendrán alivios tributarios siempre y cuando generen mínimo 400 empleos. Tengo radicada la proposición de eliminación de este artículo. Aunque la oposición radicó proposiciones para eliminar varias exenciones, ninguna prosperó. Este es el peor engaño que tiene la reforma tributaria, así le pongan el nombre que quieran. Entre los sectores más beneficiados sobresale el de medicamentos, que al cambiar la palabra excluidos por exentos, consiguieron alivios tributarios por 400.000 millones de pesos. No existe un solo diagnóstico serio sobre la pertinencia de estas exenciones. Pese a que existen dudas sobre los subsectores que acogen la economía naranja, las rentas provenientes estarán exentas por 7 años, así como también lo estarán por 10 años la renta de inversiones que incrementa la productividad del sector agropecuario. Vivienda de interés social, que ya estaba exenta, y el sector hotelero también está en el paquete de los más beneficiados. Y también fuera del horario laboral, pero un poco más temprano, se subastó el espectro para proveer señal de internet en los municipios más apartados del país. Enrique Tapias. Mabel, esta vez se trató de una puja que consolidó una oferta sin contraofertas a las 10:30 de la noche, siendo su promotor una empresa radicada en Luxemburgo, que los europeos consideran su propio paraíso fiscal. Tras la subasta del espectro radioeléctrico del país, que terminó anoche a las 10:30, después de 12 horas de puja en privado, 4 compañías ofertaron por las bandas de 700, 1900 y 2500 MHz, con las que se garantizará la conectividad a Internet de 3.658 localidades de todo el país. El resultado de esta subasta nos llevará en el corto plazo a una actualización de las comunicaciones móviles, las cuales llevan a que la red que hoy existe de 2 y 3G en el país deberá ser actualizada a 4G en máximo 4 años. Aunque a la subasta se presentaron los operadores Claro, Tigo, Telefónica, Movistar y el nuevo competidor Partners, una empresa del grupo Novator con sede en Luxemburgo, solo 3 decidieron ofertar hasta el final por las frecuencias. De resaltar es el hecho que hay un nuevo operador en Colombia, es el operador Partners, es la primera vez que participa en una asignación de espectro. De lo recaudado por la subasta, el 40% será pagado a la nación en un plazo no mayor a 17 años. El otro 60% que será invertido de manera exclusiva en todas las zonas rurales del país, en los 32 departamentos, incluyendo el archipiélago de San Andrés, se hará máximo en los próximos 5 años. Los recursos que percibirá la nación garantizarán un flujo constante de dinero por 17 años para el Fondo de Tecnologías de la Información. Unos 1.6 billones de pesos deberían ser los ingresos al fondo de las TIC, que deberían ser alrededor de unos 80, 90 mil millones de pesos por año de flujo de caja al fondo de las TIC. Según el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, con la adjudicación del espectro y la llegada de Partners como nuevo operador móvil, habrá más competencia, se garantizará el servicio 4G y las tarifas para los clientes disminuirán. Numeral, yo soy la Red Independiente. Seguimos creciendo y queremos lograr llegar a 15.000 personas que apoyan todo este sistema informativo. En este cierre de 2019 hemos crecido, somos dueños, ustedes y nosotros, de la Red Independiente. Ahí está la vaquita. También les contamos que mientras el resto de los colombianos dormía, en el Congreso se aplazó la iniciativa para impedir que los condenados por corrupción paguen sus penas en casa. Iván Serrano. Mabel, el proyecto no fue incluido entre los que debían discutirse en la sesión a oscuras y por ello su discusión final fue aplazada para el año entrante. El proyecto, que busca eliminar la casa por cárcel para los condenados por corrupción, quedó en puntos suspensivos y no logró ver la luz en la legislatura que acaba de terminar. La conciliación del proyecto entre Senado y Cámara estaba agendada para ser discutida el pasado miércoles en la misma plenaria de reforma tributaria, cuando por falta de quórum y ante la ausencia del presidente, la segunda vicepresidenta, María José Pizarro, levantó la sesión, la cual fue de nuevo reabierta presurosamente por Carlos Cuenca, quien volvió a levantarla, según él, para curarse en salud. Por cuidar la integridad de mis colegas, levanté la sesión. Si yo anuncio antes de levantar, pues qué tal que la Corte nos llegue a decir que efectivamente yo puedo estar equivocado. Sin embargo, al día siguiente, cuando la oposición esperaba que el presidente de la Cámara anunciara la discusión de la conciliación, este no lo hizo. Como usted mismo dijo al finalizar ayer su intervención, para evitar vicios de trámite, quisiéramos pedirle la reapertura de esta conciliación. Yo no puedo someter una proposición de reabrir unos artículos cuando no existen.
Yo hoy no tengo nada en el orden del día. La no inclusión del proyecto del paquete anticorrupción fue interpretado en sectores de la oposición como una retaliación de Carlos Cuenca por el levantamiento de la plenaria por parte de la representante María José Pizarro. Yo no soy un tipo ni de venganzas, ni de aprovecharme de oportunidades. Para marzo quedó entonces la conciliación de este proyecto que busca que quienes sean condenados por corrupción no tengan preferencias y purguen sus penas en centros penitenciarios. Después de que se hizo la votación de la consulta anticorrupción, el presidente Duque, el gobierno, salió a decir que claro, que estaban absolutamente comprometidos con los casi 12 millones de colombianos que salimos a votar la consulta, y cuando llegamos al trámite legislativo lo que encontramos fue muy poca voluntad política. De los 7 proyectos del paquete anticorrupción, 3 se hundieron definitivamente, 2 fueron aprobados pero con retrocesos y quedan 2 para ser conciliados en la legislatura que arranca en 2020. El adolescente que acompañaba a Dylan Cruz el día de su muerte habló con Noticias 1, estimulado por la versión que el capitán Manuel Cubillos les dio a otros medios y según la cual este fue un acto del servicio y no un homicidio. Víctor Ballestas. Mabel, él es el primer testigo ocular del caso, pero cuando llegue su hora de declarar se habrán multiplicado las amenazas para que no declare la verdad, pues en un mes ya son 5 que prometen matarlo por sapo. He visto que algunos medios dicen que lo hirió, pero pues la verdad es que lo asesinó. Con o sin culpa, el resultado es que Dylan está muerto y eso es lo que hay que contar. Testigos de lo ocurrido con Dylan Cruz el pasado 23 de noviembre dicen que las declaraciones del capitán Manuel Cubillos Rodríguez, ese día identificado con la armadura 003478, faltan a la verdad. Atacando, vamos a hacer unas campañas. Cruz no los estaba atacando, no estaba agachado y el capitán Cubillos rompió los protocolos apuntando directamente a él y no en forma parabólica, como lo demuestra el análisis hecho en el laboratorio de video de Noticias 1. He visto los videos que grabaron ustedes y ahí se ve perfectamente que todo lo que él está diciendo es mentira. El testigo clave del caso ha sido amenazado al menos en 5 oportunidades. Que yo no debía haber hablado, que se me iba a ir hondo, que ojalá pusiera la denuncia, que me iban a estar vigilando. Fue el que ese sábado a las 3:48 de la tarde se percató de la letalidad de la escopeta del capitán Cubillos. Vi cómo tenía incrustado eso y estaba casi hasta la mitad de su cráneo, pues ninguna persona va a quedar bien ante una herida de esa manera. El Consejo Superior de la Judicatura resolvió llevar el caso de Dylan Cruz a la justicia penal militar, es decir, juzgarlo como un acto de servicio y no como un homicidio en la justicia ordinaria, razón por la cual será apelada esa decisión. Porque no queremos que pase lo mismo que pasó con Nicolás Neira, con Diego Becerra, de que el Estado ha querido que eso se olvide y las familias queden solas, aisladas y que el ESMAD siga asesinando jóvenes. Existen antecedentes muy claros de impunidad en los casos que conoce la justicia penal militar. Solo por mencionar uno de ellos, los más de 5.000 falsos positivos que se dieron en Colombia, que en su gran mayoría fueron legalizados por la justicia penal militar. La ONU, citando esta sentencia de 2015, aseguró que la jurisdicción militar no es fuero competente para investigar y en este caso juzgar y sancionar a los autores de alegadas vulneraciones de derechos humanos. Que suspendan la utilización del arma calibre 12 naranja, que fue con la que asesinaron al joven Dylan Cruz. El próximo lunes 23 de diciembre se realizarán actos culturales en la calle 19 con carrera cuarta, centro de Bogotá, donde cayó Dylan, lugar que se convirtió en símbolo de resistencia en el marco del paro nacional. Y pasamos a otras noticias. Las fosas en las que habrían sido inhumados los restos de centenares de víctimas de paramilitares y de la guerrilla en Aguachica, Cesar, están siendo abiertas por fuera de los protocolos que respaldan el derecho a las víctimas. Patricia Uribe. Mabel, la diligencia se hizo bajo presión judicial y con el propósito de que el supuesto dueño les certificara que a los enterrados allí habían muerto por causa natural. Pero la disposición de los cadáveres y la historia contradicen dicha tesis. El man se ganó el fallo diciendo que aquí todo era muerte natural. El mismo fiscal me lo dijo a mí cuando me llamó. Me dijo, yo no me voy a ganar un problema y yo me voy, se fue. A pesar de que la JEP ordenó medidas cautelares en febrero de este año para el cementerio de Aguachica, Cesar, cerca de 250 de los 600 cuerpos que reposan allí, la mayoría víctimas del conflicto armado, fueron exhumados por orden de un juez que le dio la razón a un particular que reclamaba el terreno. Ahí tiene que haber víctimas de la época de la violencia, de las autodefensas y de la guerrilla, porque se encontraron muchos cuerpos
que no tenían los familiares, los reclamaban, entonces se enterraban allá por voluntarios, por funerarias. No hay ningún fiscal, aquí no hay ninguno de la alcaldía. Sin embargo, los habitantes de Aguachica aseguraron que no hubo acompañamiento en la exhumación en el cementerio conocido como el de los pobres y que allí bajo tierra hay víctimas de la guerra. Y de aquí se ganaron el fallo diciendo que era de muerte natural. Aquí no hay la mayoría que son naturales, aquí todos son asesinados. Fueron asesinados, se encontraron en la carretera, no llegaban familiares, los enterrábamos. El alcalde sostiene que tuvo que cumplir la orden del juez. La fiscalía ordenó de que sí podían exhumar y nos hizo el acompañamiento y todos los requisitos de ley para hacer la exhumación y devolver ese predio al dueño que lo estaba reclamando. Debería haber más protocolo, debería haber más autoridad, porque es que aquí no sentimos garantías, porque cualquier persona te dice cava ahí y ahí cavan, y uno no sabe si el familiar de uno está encima o debajo de otra persona. Nosotros acatamos la orden de la JEP porque es un alto tribunal de Colombia y toca acatarlo. Los familiares de las víctimas temen que con la exhumación de los cuerpos desaparezca la verdad de los falsos positivos, la desaparición forzada, los asesinatos y torturas que vivió Aguachica Cesar durante la violencia. En el texto de la condena al magistrado Jorge Pretel en la Corte Suprema quedaron claras dos cosas: que él no actuó solo y que la Fiscalía no ha iniciado la investigación a quienes mintieron para favorecerlo. Guillermo Gómez. Mabel, el fallo analiza el papel de 2 hombres de seguridad y 2 abogadas auxiliares que nadie los ha llamado a responder por las mentiras de sus declaraciones. Una de ellas sigue prestando sus servicios a la Corte Constitucional. La Sala de Juzgamiento de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia, que condenó al expresidente de la Corte Constitucional, Jorge Pretelt, a 6 años y 5 meses, encontró que actuaciones de Pretelt, como no votar a favor de los intereses de Fidupetrol en la tutela que esta fiduciaria estaba tramitando en la Corte, se dieron después de haber cometido el delito de concusión. No se trata entonces de abstenciones bien intencionadas del entonces magistrado Pretel Chalhub, sino por el contrario de una habilidosa forma de actuar para mantener a la sombra su repudiable comportamiento delictivo. La Corte tampoco le creyó al hijo del exmagistrado Pretelt cuando quiso favorecer a su padre al decir que ellos estaban en el Club El Nogal en un evento a la misma hora que se señala como el momento de la solicitud de 500 millones de pesos al abogado Víctor Pacheco en el apartamento del exmagistrado Pretelt. La Corte resumió así la mentira del hijo de Pretelt. El hijo del exmagistrado Pretelt no estuvo en el evento El Nogal, como pretendió hacerlo creer. En el fallo también se cuestiona la versión de los colaboradores de Pretelt en la Corte Constitucional, entre ellos Natalia Huertas y Marta Elvira Rodríguez Guerrero, quienes pretendieron hacer creer que el 18 de octubre del año 2013, fecha de la solicitud de los 500 millones, Pretelt se trasladó desde la Corte Constitucional directamente al Club El Nogal sin pasar previamente por su apartamento a reunirse con Víctor Pacheco. La conclusión obvia es que faltan a la verdad las personas cercanas al círculo del acusado. Marta Elvira Rodríguez aún trabaja en la Constitucional, pero ahora en el despacho de la magistrada Cristina Pardo. Sobre la informante Natalia Huertas, la Sala de Juzgamiento de la Corte se extraña que, siendo ella quien mantenía al tanto de la tutela al abogado Víctor Pacheco de la firma Fidupetrol, judicialmente nada le haya pasado. Persona aquella que extrañamente ha pasado por alto a lo largo de esta actuación. No obstante, la solidez de la prueba que indica el inocultable vínculo existente entre ella y el abogado en mención. Pretelt debe esperar que la Sala Penal de la Corte Suprema, que actúa como segunda instancia, defina si mantiene la condena. De ser así, se podrá materializar la captura del juez constitucional de más alto rango condenado, Jorge Ignacio Pretelt Chalhub. Un adolescente diagnosticado con problemas psicológicos fue reclutado 3 veces y aunque en las 2 anteriores se le eximió por ese diagnóstico, se le practicó un tercer examen que lo habilitó y al cabo de 3 meses se suicidó con su arma de dotación. Miguel Ángel Peñaranda. Mabel, la psicóloga gracias a la cual esta persona con al parecer limitaciones mentales empuñó las armas de la patria no aparece ni en los registros de la supuesta profesión ni en los contratistas del ejército. Y lo reclutaron, pero él no salió apto psicológicamente. Sandra Cárdenas lleva 8 años esperando que el ejército le explique por qué su hijo Cristian Arévalo fue reclutado 3 veces cuando no podía prestar el servicio militar obligatorio, según este dictamen psicológico de la Dirección de Reclutamiento. Le dieron la boleta, el buen trato, para que hiciera los trámites de la libreta militar. Un año después el soldado Arévalo fue reclutado, pero esta vez para el ejército sí era apto psicológicamente. Lo enviaron a Guainía, pero al mes lo devolvieron a su casa por incapacidad médica. 5 meses después, cuando todo parecía resuelto para el soldado Arévalo y su familia, el ejército lo volvió a reclutar. Y usted tiene que presentarse como soldado soltero,
que no tiene hijos ni nada, porque si no entonces usted presta cárcel, porque usted en el sistema aparece como desertado. Después de recibir el aval psicológico, fue enviado al batallón de Larandia, Caquetá, y 2 meses más tarde el ejército le reportó a su mamá el suicidio. Recibí la llamada de que él se había pegado un tiro en la cabeza. Su mamá empezó a indagar al ejército cómo murió su hijo y allí se dio cuenta que nunca debió prestar el servicio militar. La primera psicóloga que dice que él no es apto psicológicamente, esta psicóloga, su cédula no aparece en la Registraduría Nacional. La psicóloga se llama Gloria Aida Bermúdez Ospina, quien aparece en este documento y puso con firma y sello su aprobación para que el soldado Arévalo Cárdenas ingresara al Ejército Nacional. Una vez verificado el Sistema de Información de Administración y Talento Humano del Ejército, no se encontró registro alguno de la señora Gloria Aida Bermúdez Ospina. El Ejército indagó sobre la irregularidad de declarar apto a quien no debía haber pasado psicológicamente al momento de ingresar. Él no debió haber ingresado porque si a él lo rechazan por psicología, algo tuvo que haber tenido. Como quedó demostrado ante la justicia, las irregularidades en las pruebas de psicología fueron tenidas en cuenta para condenar al Ejército por este hecho. Con motivo en la falla de servicio en que incurrió esta entidad al incorporar a Cristian Andrés Arévalo Cárdenas, no obstante haber sido evaluado psicológicamente como no apto por presentar desórdenes mentales, lo que lo llevó a que se quitara la vida. Yo quiero que el Ejército Nacional sepa que ese soldado tenía familia y tenía mamá. Bogotá figura entre las ciudades que tienen más cámaras de vigilancia, pero en los últimos lugares, lo que indican los indicadores. Según el estudio de Comparity, las 100 ciudades con más cámaras de vigilancia por cada 100.000 habitantes son Chongqing, Shenzhen y otras 8 ciudades de China, seguidas por Londres y Abu Dhabi, mientras que en Nueva York hay 1,5 y en Bogotá menos de media. Esto indica que también están contando las cámaras que no graban nada. Esto es lo que indican los indicadores. A los europeos tampoco les gustó la camioneta de motor eléctrico que los norteamericanos sacarán al mercado el próximo año. La empresa de Estados Unidos más importante en el diseño de autos eléctricos presentó hace unos días su regalo de Navidad, Cybertruck, la camioneta del futuro. Cybertruck fue construida con una aleación de acero inoxidable de reciente desarrollo. Es el mismo material que, por su resistencia, se utiliza en la fabricación de cohetes encargados de llevar los satélites de comunicaciones fuera del globo terráqueo. Por sus características, Cybertruck es prácticamente indestructible. Puede transportar un peso de hasta 1.500 kilos en cabina, remolcar otros 6.400 en carga y pasar de 0 a 60 kilómetros por hora en 2,9 segundos con el máximo de peso. Este cibervehículo rodará por las carreteras desde el año 2021 y contra lo que podría creerse, su precio es relativamente menor. La versión económica de la camioneta cuesta desde $39,000, precio cercano al de las camionetas corrientes último modelo. La gama alta podría adquirirse a partir de los $69,000. El único problema que ha encontrado el fabricante en un año de su lanzamiento es el de las políticas de seguridad del mercado europeo por su excesivo rigor y por las dimensiones de la camioneta, mucho más grande que las actuales. Los invito a una pausa. Al regreso, la historia del juez que insulta a víctimas y abogados en ¿Qué tal esto? Y los deportes con Germán Arango. En Noticias 1 estamos felices porque nuestra vaca no para de crecer y continúa sumando más miembros de la red independiente. Nuestro siguiente propósito, con la ayuda de ustedes, nuestros televidentes, antes de terminar el 2019, es llegar a los 15,000 integrantes de numeral Yo Soy la Red Independiente, que apoyan y creen en la prensa libre y la información imparcial. Estamos a pocos días de recibir el año nuevo y queremos que ustedes en 2020 hagan parte de esta familia. A ustedes, gracias por elegir la independencia.
Estamos de regreso y miren ustedes, se lleva nuestra vaquita. Queremos cerrar este 2019 con 15.000 backers. Ya somos bastantes, 14.496 y seguimos en nuestro camino de periodismo independiente. Bueno, las noticias, el grupo de música popular de la zona cocalera que canta sobre la vida de los mafiosos y los raspachines fue invitado por el presidente Duque para rendir un homenaje navideño a los soldados que combaten el narcotráfico. Juan Fernando Barona. Mabel, era la fiesta de Navidad en el fuerte de la Arandia, que es la base del esfuerzo antidrogas del Ejército Nacional en la Amazonía colombiana. Raspachín de los cocaleros y vivo mi vida, vivo bueno. Los Bacanes del Sur, este grupo musical que en sus canciones se regodea de la vida entre la coca y elogia a sus mafiosos, fue el encargado de cerrar el saludo de Navidad que hizo el presidente Iván Duque a cerca de 1.500 uniformados desde el fuerte militar de la Arandia, Caquetá. Queridos héroes, gracias por su amor a Colombia. Que Dios los bendiga y que esta Navidad reciban el amor y el afecto del pueblo colombiano. Raspando y raspando, me ganó el dinero. Hay que tener cuidado, vivo entre dos fuegos. En este saludo, Duque regaló juegos de PlayStation 4 que están avaluados en el mercado en 1.300.000 pesos cada uno y televisores de última tecnología valorados en más de 2 millones de pesos. Después de los regalos, el presidente dejó a los uniformados con este grupo musical que amenizó la jornada. Al mejor estilo de los conciertos narcocorridos, los Bacanes del Sur subieron a la tarima con bailarinas incluidas y juegos de pirotecnia. Los militares, satisfechos con sus regalos y con la fiesta de los Bacanes del Sur, grabaron el momento y acompañaron con sus coros algunas de sus canciones. Al final, los uniformados celebraron junto al presidente los resultados operacionales en el Caquetá, departamento donde tienen pendientes la erradicación de 40.000 hectáreas de coca. Soy el raspachín de los cocaleros. El Tribunal Superior de Antioquia evaluó una petición para que el peor clasificado a juez o calificado a juez de restitución, que ya ha insultado a jueces, defensores y procuradores y evidenciado su interés en defender a las bananeras de Urabá, y aunque ratificó su incompetencia, dijo que todavía no ha prejuzgado y puede seguir en las suyas. ¿Qué tal esto? El juez de restitución de tierras de apartado Alejandro Rincón Gallego, quien el 30 de septiembre amenazó y maltrató a la víctima del conflicto armado María René Murillo, a su abogada y a una funcionaria de la Procuraduría en plena audiencia. Quiero que vuelva a responder, o si no, compulso ya a la Fiscalía lo de ella. Ya había amenazado a otra víctima con enviarla a la Fiscalía. ¿Sí o no? El 24 de septiembre, en otra audiencia, el juez Gallego maltrató a otra reclamante de tierras después de que éste le hiciera una pregunta y ella no entendiera. Vuelvo y le digo, si dice que no entiende, soy yo el que tiene que mandarle a usted a la Fiscalía que lo quiso entender, a sabiendas que está solicitando una restitución como lo está manifestando la Procuraduría. Después de intimidarla, el juez le preguntó a la víctima si había sido amenazada por grupos ilegales. Manifieste en el despacho si usted y su familia fueron víctimas de intimidación o fueron amenazadas por parte del grupo al margen de la ley. Sí, señor, me obligaron a salir. La respuesta alteró al juez y volvió a intimidar a la víctima, haciéndola cambiar su respuesta inicial. Usted respondió que no fueron amenazados. Vuelve y le dice el juzgado frente a la pregunta. Manifieste en el despacho si usted o ustedes, su esposo y sus hijos fueron amenazados. ¿Sí o no? No, no fuimos amenazados. Después de inducir la respuesta de la víctima, el juez Gallego no hizo más preguntas. Por ahora el juzgado no tiene más preguntas y quedan faltando 12 preguntas más de la Procuraduría. Aunque por lo menos en 2 ocasiones el juez Alejandro Rincón Gallegos ha amenazado y maltratado a las víctimas, el togado seguirá impartiendo una supuesta justicia porque el Tribunal Superior de Antioquia declaró improcedente una recusación en contra de Gallego que los abogados de la Comisión Colombiana de Juristas interpusieron. Declarar la improcedencia de la recusación presentada por la doctora Lisette Montero Piedrahita contra el doctor Alejandro Rincón Gallego. Según los argumentos del tribunal, la recusación no es procedente porque la Asamblea
amenazas y prejuicios del juez sobre el despojo de tierras no comprometen su imparcialidad. No tienen la envergadura de nublar decididamente su imparcialidad, dejan serias dudas, sí, sobre la verdadera entelequia de las mismas, pero no que a partir de ellas haya un juicio definitivo que marque el sino procesal. Es bastante comprometedor de su imparcialidad el hecho de que un juez de la República de la especialidad de restitución de tierras considere que la restitución de tierras en Colombia es una mentira. La conducción en términos procesales del juez Alejandro Rincón Gallego no es garantía de imparcialidad, de seguridad, de tranquilidad, de dignidad. Esta semana la Comisión Colombiana de Juristas radicó esta tutela ante la Corte Suprema de Justicia para que el juez no continúe en los procesos de restitución que tiene en su despacho. Es impensable que el Tribunal Superior de Antioquia nos exija seguir llevando o adelantando estos procesos con un juez que ha evidenciado una absoluta predisposición hacia el acceso de las víctimas al derecho a la restitución de tierras. Además, la Fiscalía y el Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia investigan penal y disciplinariamente al juez por sus actuaciones. Sin embargo, hasta que no se tome una decisión, a Alejandro Rincón Gallego seguirá amenazando y maltratando a las víctimas. Aquí simplemente está con un juez. También la pidió usted a la Fiscalía, señora abogada. Y dice que no entiende, soy yo el que tiene que mandarle a usted a la Fiscalía que no quiso entender. Y de vuelta saludamos a Daniela Álvarez, que llega con Punto Final. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Soy Daniela Álvarez y esto es Punto Final. Hicimos un recorrido por las tradiciones navideñas. Encontramos el árbol más grande del mundo, un Papá Noel que cambió los renos por camellos y una ciudad hecha de azúcar. En 3 días el mundo celebra la Navidad, pero aunque todas las tradiciones son distintas en muchos países, la música, la comida y las luces son el atractivo principal para estas fechas especiales. En Estados Unidos, a pesar de las bajas temperaturas, los neoyorquinos ya encendieron las luces. En Brooklyn, los hogares y las calles ya encendieron los árboles y las decoraciones se han convertido en el principal atractivo de los peatones que pasan por la zona. En Polonia presentaron la ciudad de Navidad más grande del mundo hecha en pan de jengibre. 3 reposteros del país eslavo trabajaron durante 3 meses y usaron más de 300 kilos de azúcar para crear 80 metros cuadrados de esta dulce ciudad de Navidad. En la ciudad de Gubbio, en Perugia, Italia, el fraile Francesco Patón, desde una tablet en Tierra Santa a miles de kilómetros, encendió el árbol de Navidad más grande del mundo. Su forma la dan más de 700 fuentes luminosas, mide 750 metros de alto y ocupa un espacio de 130.000 metros cuadrados. En Jerusalén, Papá Noel cambió sus tradicionales renos por un camello. Encima del mamífero repartió pinos naturales de Navidad, un regalo que ya se ha vuelto una tradición en esta ciudad del mundo. Y terminamos este recorrido en la ciudad de Rodna, Bielorrusia, en donde sus habitantes decidieron celebrar la Navidad haciendo sus árboles con materiales extraños. Más de 30 empresas locales usaron salchichas, neumáticos, tuberías de gas y cualquier material al que pudieran darle forma de arbolito de Navidad para sus creaciones. Una tradición que se celebra en esta ciudad hace 3 años. En medio de las celebraciones navideñas, el Centro Comercial Hacienda Santa Bárbara celebró el conversatorio Amor por Usaquén, en cabeza de Amparo Castilla. En el Hotel NH Hacienda Santa Bárbara se llevó a cabo el conversatorio Amor por Usaquén, un encuentro para dialogar sobre la convivencia exitosa y pacífica del comercio formal e informal de esa importante zona de la ciudad de Bogotá y que contó con la participación de Gabriel de las Casas, director de La Luciérnaga, y Lucho Garzón, exalcalde de Bogotá, quienes compartieron las historias de éxito de esta histórica localidad. Hacienda Santa Bárbara los invita para seguir disfrutando juntos 30 años de este importante punto comercial en el norte de la ciudad. Hacienda Santa Bárbara, un hogar para todos en esta Navidad. Chao Daniela, feliz noche. Hasta aquí las noticias, Noticias 1 en Cable Noticias. Nos vemos más tarde en las redes sociales y mañana en punto de las 8 en Noticias 1 con las mejores noticias del fin de semana. A ustedes gracias por elegir la independencia. Hasta mañana.